Bienvenidos. En esta ocasión mis compañeros y yo venimos a dar el resumen del libro Satanás, escrito por el autor Mario Mendoza, que consta de 10 capítulos. Mi nombre es Dominic Pinargote, representante del primero A. Me ha tocado dar el resumen de los 3 primeros capítulos y espero que sea de su agrado. El primer capítulo tiene el título de Una presencia maligna. Empieza con la historia de María. María es una chica joven que vende tintos y que es pobre, y que el dinero que ella gana vendiendo tintos solamente le alcanza para su cuarto y para la comida. Y ella es muy bonita y ella aguanta muchas palabras vulgares de muchas personas, en especial de dos, de don Carlos y de don Luis. Don Carlos es el carnicero, que siempre le habla vulgar, y don Luis también, pero él es el que le debe dinero y que no le paga porque María no le pone una sonrisa por todo lo que le dice. Entonces, María, una mañana que estaba trabajando, se sintió mal con todo lo que le había dicho don Luis y don Carlos y se fue a llorar. Y a unos metros de ella estaba Pablo y Alberto. Uno de ellos era amigo de María, era Pablo. Y ellos dos hablaban y se decían entre ellos que María era una buena persona para el trabajo que ellos querían hacer. Entonces Alberto le dijo al Pablo que se acercaran a hablar con ella. Pablo la saludó y le preguntó que por qué estaba llorando, y ella le dijo que era porque estaba cansada, que ella madrugaba a trabajar y que no le alcanzaba el dinero que ella tenía. Entonces después Pablo le dijo que Alberto, su amigo, podía cambiar eso de ella, que él le podía ayudar. Decidieron irse a una cafetería a tomar gaseosa mientras conversaban, y ellos dos le comenzaron a decir a María qué era lo que tenía que hacer. Y entonces María le preguntó a Alberto que cuánto tiempo le quedaba para pensar y para tomar una decisión, y Alberto le dijo que en ese instante, que era ahora, si no nunca más. Sigue después la historia de Andrés. Andrés tenía una novia que se llamaba Angélica. Y Angélica quería que Andrés le hiciera un retrato, pero Andrés no quería, se oponía, le decía que no, y Angélica le preguntaba que por qué, que cuál era el motivo de que él no quisiera el por qué él no quería hacerle un retrato a Angélica. Y Andrés le decía que no. Y entonces Angélica llegó un momento donde se puso a llorar y le dijo a Andrés que ella había ahorrado dinero por mucho tiempo para que él hiciera el retrato. Y Andrés le dio cargo de conciencia, que le dijo que estaba bien, que le iba a hacer el retrato. Entonces, al día siguiente, cuando Andrés comenzó a hacerle el retrato a Angélica, llegó un momento donde Andrés le dijo a Angélica que ya no quería, que quería estar solo mientras él hacía el retrato. Y Angélica le preguntaba que por qué, si ella lo único que estaba haciendo es estar sentada y callada, que no lo estaba molestando. Y Andrés le dijo que qué tenía de malo que él quisiera estar solo haciendo su trabajo. Y Angélica le dijo, lo único que te pido es que no nos dejemos de hablar. Y Andrés le decía que él se alejaran por un tiempo y que quería estar solo y que él la iba a llamar después. Pasando los meses, se volvieron a encontrar. Y cuando se encontraron, Andrés le vio a Angélica que estaba triste, tenía la cara muy depresiva, y Andrés le preguntaba a Angélica que qué le pasaba, y ella le decía que nada, que solamente andaba triste. Y Andrés le decía que le perdone, que todo era culpa de él, y Andrés le dijo que era mejor que se dejaran de ver. Pero Angélica, pasando los meses, días y así, se fue recuperando. Fue como que lo de Andrés fue dejándolo en pasado y seguía con sus estudios, comenzó siendo la chica igual, alegre. Y entonces cuando Andrés la vio que ya estaba normal como antes, decidió hacerle el retrato que tanto quería Angélica. Y entonces cuando le estaba haciendo el retrato a Angélica, él se imaginó, se acordó de un cuadro de Rossetti y quería hacerle como una diosa. Pero cuando él estaba pintando se comenzó a sentir mal, comenzó a sentirse mareado, y Angélica lo llevó al cuarto y se quedó con él por mucho tiempo, y después le dijo que ya se tenía que ir, y Andrés le dijo que estaba bien, que él al día siguiente ya le iba a llevar su retrato. Pero antes de que Angélica se fuera, ella pasó por el taller viendo su retrato y se vio que estaba ya en los infiernos, que estaba ahí
como que andaba allá en los infiernos, en el horror, y ella se quedó impactada por cómo ella estaba viendo el retrato de ella. Vamos con la historia del padre Ernesto. El padre Ernesto le comenzó a contar al padre Enrique lo que había pasado con ese señor misterioso. Y entonces el padre Enrique se molestó mucho y decía que era un loco y que necesitaba ayuda psiquiátrica y que él no quería que el padre Ernesto se volviera a acercar a él, pero el padre Ernesto, él quería estar ahí, quería ayudarlo al Señor. Y el padre Enrique, hubo un momento donde hubo una discusión entre ellos porque el padre Enrique no estaba de acuerdo con lo que el padre Ernesto estaba haciendo, ni lo que quería hacer, ni lo que decía. Y el padre Ernesto igual, le dio igual que él fue a verlo al Señor a la cárcel. Fue un día de lluvia y aún así fue a verlo. Y cuando llegó, el Señor le dijo que por qué él estaba ahí. Y entonces le decía, ¿acaso es por lástima que usted está acá? Y cosas así. Y el padre le decía que no, que él estaba ahí para ayudarlo, para estar juntos, para que oren, para él poder tener el perdón de Dios. Pero el Señor no estaba arrepentido. Y él le dijo que le daba gracias al padre, le decía que gracias a él pudo matar a su familia. Y el padre se quedaba impactado con lo que le decía y le decía que por qué le decía eso. Y entonces el Señor le decía, porque es que no le pasa que cuando uno, aun mientras a uno más le dicen que no, uno va y lo hace. Y fue lo que usted hizo conmigo. Entonces gracias a usted fue que yo pude matar a mi familia. Y el padre se llenaba de mucho coraje que quería golpearlo, pero él supo que no valía la pena porque el Señor estaba mal. Y lo único que hizo fue retirarse. Después pasamos al capítulo 3 y el último, entre dos dimensiones. Cuenta primero la historia de Andrés. Andrés recibió la llamada de Angélica, donde ella le decía que quería que se vieran en Montserrat, en la estación Montserrat, que quería hablar con él de urgencia. Entonces Pablo fue a verla, tomó el taxi y fue. Cuando la vio, él le quiso dar un besito en la mejilla, pero sintió que en sus mejillas tenía como esos granitos y entonces ella le dijo a Andrés que subiera en el teleférico. Subieron y cuando comenzaron a conversar frente a una iglesia, en una montaña comenzaron a conversar, ella le preguntó a Andrés el por qué él había hecho ese retrato. Y Andrés, lo mismo que pasó con el tío, no le dijo el por qué, le dijo que fue un impulso, que él le quería pintar como una diosa, que se había acordado del cuadro de Rossetti y ahí es donde él quería pintarle como una diosa. Y entonces ella le preguntaba, pero ¿por qué en los infiernos? ¿Por qué en el horror? Y Andrés le decía que no, que fue el impulso, fue el cuadro que a él se le vino a la cabeza. Después fueron a un restaurante y comenzaron a conversar y Angélica, le dijo a Andrés que tenía que contarle algo. Le contó que había ido al médico y que le dijeron que tenía SIDA. Y Andrés le decía que cómo, si cuando ellos tenían relaciones utilizaban condón. Y ella le decía que fue porque cuando ella se peleó con Andrés, hubieron momentos donde ella se llenó de mucho coraje, de mucha depresión, de mucho odio hacia Andrés, que fue y se acostó con muchos hombres. En una noche se acostaba hasta con 3, con muchos extranjeros, y ella dice que capaz ahí fue cuando la contagiaron. Y Andrés se quedó muy impactado con todo lo que le estaba diciendo Angélica, con lo que le estaba confesando, que Andrés era como que se sentía culpable porque fue por él que Angélica hizo eso. Y entonces Angélica solo se ponía a llorar y le contaba que era lo que había hecho, acostarse con varios hombres y por eso le dio SIDA. Después pasamos a la historia del padre Ernesto. El padre Ernesto estaba arrodillado, orando por varias horas, hasta cuando se le acercó la señora Esther y le comenzó a decir que necesitaba ayuda de él porque su hija estaba mal, era como que tenía un demonio, y el padre Ernesto le decía que él no podía hacer nada, que ellos tienen una competencia entre los psiquiatras y ellos, y que es mejor que vaya para allá. Y ella le decía que no, que ella ya le había hecho ver, que ya había hablado con ellos, le había dado medicina y que ella sabía que no era ninguna enfermedad, era un demonio que estaba con su hija. Y entonces el padre,
El padre quería pruebas, ¿no? Y la señora le dio unas fotos donde veía que la chica estaba mal. Y entonces el padre le dijo a la señora que está bien, que lo iba a acompañar. Cuando se fueron a la casa de la señora, habían unas rejas de madera y cuando entró el padre olía a flores, olía demasiado rico y la señora le dijo que subiendo a las gradas estaba la habitación de la hija, que él subiera. Bueno, la señora se quedó abajo con la empleada y cuando el padre comenzó a subir, comenzó a oler, así como a semen, a menstruación. Y no, la señora subió con el padre Ernesto, lo dejó y cuando el padre Ernesto no aguantó ese olor, le preguntó a la señora Esther que qué era lo que olía así, que si estaba una tubería rota y entonces la señora le decía que no, que ellos ya habían limpiado varias veces y que el olor no se iba. Cuando el padre Ernesto y la señora Esther llegaron a la casa, el padre vio que habían unas rejas de madera. Cuando el padre entró, olía demasiado rico, olía a flores, olía muy rico. Y entonces la señora Esther acompañó al padre al cuarto de la chica. Subían las gradas y el padre, mientras iba subiendo y iba llegando al cuarto de la chica, comenzó a leer cosas muy feas, así como semen, menstruación y cosas así. Y entonces el padre le preguntó a la señora Esther que si es que alguna tubería estaba rota o alguna cosa y la señora Esther le dijo que no, que ellos ya habían limpiado varias veces y que ese olor no se iba y que era peor cuando entraban al cuarto de la chica. Entonces la señora Esther le dijo al padre que entrara y que ella la iba a esperar abajo con su empleada. Cuando el padre entró, se dio cuenta de que era una chica muy bonita. Tenía un cuerpo muy bonito y la chica se dio cuenta de que el padre estaba ahí y le comenzó a decir, ¿me desea, padre? Tóqueme, padre. Y el padre se acercó allí y le decía que no, que él solamente quería conversar con ella. Y ella le decía, pero tóqueme, que no sé qué, hasta cuando llegó en un momento donde a ella le cambió la voz a voz masculina. Y le decía que era un marrano, que era un sucio, le insultaba. Y el padre le decía que se quedó impactado cómo a ella le cambiaba las voces. Primero era de mujer, después a hombre, después de nuevamente a mujer, le cogía la mano, le hacía que le tocara y el padre le decía que no, que lo único que quería era conversar con ella. Después el padre no pudo más, que se levantó y de un solo brinco dio a la puerta y el padre se dio cuenta de que su parte íntima hacía un bulto en su pantalón, muy vergonzoso. Continuamos y la última historia es la de María, del capítulo 3 es la de María. Que María estaba hablando con una persona millonaria, con un ejecutivo, y él le presumía todo lo que él tenía, todo su dinero. Y entonces María solamente lo escuchaba y María comienza a acordarse de cómo fue que ella terminó vendiendo tintos. Primero dijo que ella vivía con su hermana y con su mamá y que hubo una guerra y comenzaron a disparar y cosas así. Y la mamá, para que no le hicieran nada a María y a su hermana, se las llevaron a las dos. Bueno, la mamá le llevó a María y a su hermana corriendo para que no le hicieran nada, corriendo como que a otro lado, por decir a otra placita y así. Y entonces dice María que la mamá iba corriendo sin parar junto con ellas y que llegó en un momento donde llegaron a su destino y la mamá se cayó y que la vio que tenía sangrando la cabeza y que se murió y que el ejército se la llevó a la hermana y a María a un lugar donde supuestamente ellas iban a estar bien, pero ellas dos estaban en una cocina y en esa cocina las señoras las trataban muy mal. Y bueno, después de eso dijo que su hermana Alexi le había dicho que ella iba a regresar por ella, que la esperara, pero que ella iba a regresar por ella. Se fue por un agujerito sin que nadie se diera cuenta. Y bueno, María se quedó esperando a su hermana por muchos años, pero ella ya había acabado
esa oportunidad porque un padre también le había ofrecido estudiar a María, pero María le dijo que no, que ella quería dar esa oportunidad a otra persona y entonces María se fue. Pero como María no pudo lograr tener un buen trabajo ni un dinero bueno, tuvo que vender tintos y fue ahí donde conoció a Pablo y Alberto y fue ahí donde ellos le ofrecieron un trabajo y María estaba donde estaba hablando con el ejecutivo. Llegó un momento donde el ejecutivo le dijo a María que le esperara un momento que se iba a ir al baño y María ya aprovechó disimuladamente y le comenzó a decir, disimuladamente y echó la escopolamina. Cuando regresó se tomaron unos tragos y el señor ya se sentía mal y le decía que se sentía mareado y María le preguntaba que si estaba borracho y él le decía que no, que solamente había tomado poco y que quería que llevarla a su apartamento y cosas así. María le dijo que otro día será. Le dijo que si iba a ir al baño y que regresaba a ayudarlo. Y entonces cuando iba a ir al baño se encontró con Pablo y le dijo que ya estaba ahí, que ya estaba hecho el trabajo. Y entonces María le dijo que era un poco pesado y Pablo le dijo que tranquila, que iban a sacar un buen dinero con él. Después María les dijo, bueno, que les vaya bien y se fue. Pasando las horas, María tuvo una llamada y eran ellos y le dijeron que había hecho muy bien su trabajo, que habían conseguido muchísimo dinero. Gracias. Capítulo 4 se titula como Luna Llena. En este nos cuenta, en este capítulo la más revelante historia es la de María, pero y también incluye la de Andrés y Ernesto. Les voy a contar la de Ernesto. Ernesto es un padre que está con su sirvienta en el cuarto, están conversando, etcétera. En eso están teniendo relaciones. En esas relaciones, cuando tienen los dos las relaciones, Ernesto se acuerda de su vida pasada, en cómo tuvo que llegar para ser un sacerdote firme y fuerte mentalmente. Se acuerda que él tenía un problema con las mujeres, que no se resistía, y por eso fue a pedir ayuda en un lugar más grande, en un lugar estricto para él. En eso piensa y piensa. Cuando está teniendo las relaciones con Irene, piensa en dejar el sacerdocio y ya. Tiene mentalidad de dejar el sacerdocio por todo lo que le ha estado ocurriendo. Y porque también dice porque le quiere a Irene. Irene dice, ¿en serio, padre? Ernesto dice claramente que sí. Ahora la de Andrés cuenta la que Andrés está ahí y pega una llamada a Angélica para ver cómo le fue en el examen, si está avanzado, si no. Le llama, dice, hola, ¿qué hubo? Dice, ¿para qué me llamas? Etcétera, etcétera. Tiene una conversación. Dice que Angélica ya tiene el virus, digamos, el virus avanzado. En eso dice, Andrés dice, ¿en serio? Dice todo. Sí, dice que Andrés le puede acompañar en su próxima cita, que será pasado mañana, dice Angélica, claramente, pero en ese libro. Pasado mañana, dice claramente, dice que sí. Y en eso cuelga. Y en eso Andrés comienza a recordar sobre el padre de Angélica, cómo la quería mucho, que se llamaba, Andrés le decía al viejo Antonio. El viejo Antonio era un hombre con problemas en la cabeza, que era un poquito loco, se podría decir, con problemas mentales. Pero igualmente, aunque tuviese esos problemas, quería a su hija Angélica de verdad. Por eso los dos, Angélica y el viejo Antonio, eran como una sola persona cuando se juntaban. En eso, el viejo Antonio ya más viejo, tuvieron que llevarle como digamos a un psiquiatra, a un lugar donde le pueden ayudar en sus problemas, y como esos lugares que le ponen a los viejitos, no me acuerdo muy bien, pero ahí le llevan, ahí se queda el viejo Antonio. En eso Andrés y Angélica van a visitarlo. Angélica ve que está en una esquina. En eso Angélica rápidamente la va a abrazar y dice, y el viejo Antonio le llama a Andrés, Andrés ven, Andrés va, y le dice el viejo Antonio le dice, acércate Andrés, se acerca y dice que se aleje con su hija de aquí, que no quiere que lo vea en ese estado. Andrés simplemente le hace caso y se va. Angélica, de muchas peticiones, se va de ese lugar, se retira del lugar y llega. El otro día le llaman diciendo que el viejo Antonio ha muerto. Angélica, destrozada, se va al lugar y eso.
se van a abrazar Angélica con Andrés y dice a Andrés que la va a cuidar demasiado. En la parte de María, ahí se nombra la luna llena, casi por el final. A María, como suele hacer su trabajo siempre, de emborrachar con escopolamina, hacerlos más débiles, marear sus cabezas con la escopolamina en sus bebidas. En eso hace su mismo trabajo, lo deja ahí, le dice a Pablo y a Alberto que ahí está ya el cuerpo, ya está la persona que vayan a hacer su trabajo. En eso Pablo y Alberto se van. En eso María se va como siempre a coger un taxi. Pero ese taxi tenía algo raro. Tenía inclinado la silla que está al lado del chofer. No sabe por qué, pero dijo que era para ser más cómodo para los pasajeros. El que manejaba tenía una mirada media extraña. Pero igual dijo que le tiene que llevar a tal lugar, tal como se llama. Y se van. En eso, en el camino, el chofer lleva por otro camino que no es el que María Eli dijo. En eso, María ya está un poco preocupada. Ya está en un callejón muy oscuro. En eso sale un hombre del asiento que estaba reclinado. Sale un hombre y dicen monita, le dicen monita que se baje de, ¿cómo se llama? Y en eso le comienzan a violar a María, le comienzan a tener. Así bruscamente la violan y la dejan botada al par de la luna llena. La luna estaba llena y María estaba toda atónita, sin saber qué hacer. Y en eso se aleja y se va caminando por la carretera en la plena luna llena. Ahora, el capítulo 5 se llama Diario de un futuro asesino. En este nos cuenta ya la historia detallada de quién es Campo Elías. Campo Elías se cuenta que era un guerrero de Vietnam, un antiguo guerrero de Vietnam, que él era especialista en eso. En eso Campo vivía con su madre. En eso, en un día llega una señora llamada señora Beatriz a pedir dinero ¿cómo se llama? En esto Elías rechaza la oferta diciendo para qué todo eso y comienzan a insultarse los dos y ahí termina la pelea. En eso Elías era un universitario que estaba graduándose y también era un profesor de inglés privado. En eso Elías se baja, va a una tienda a pedir, va a comprar leche y creo que también era un pan. En eso el señor de la tienda no le hacía caso no sabe por qué. En eso alza la voz Elías diciendo por qué no me quiere vender eso. Y ahí el vendedor, el de la tienda, le comienza a decir porque usted no quiso prestar dinero, no quiso ayudar a los desterrados de guerra. Dice, bueno, y solo se va a su habitación. En eso comienza a odiar a las personas. En la universidad conoció a una chica. Para él interesante al principio, pero se dio cuenta ya después se dio cuenta que era materialista porque decía que si tenía coche, tenía etcétera, etcétera. Comenzó a conocer más personas. En una de esas va a un restaurante que se llama Poseto. En ese restaurante pide lo de siempre. Ernesto pide espagueti con salsa bolanesa, creo que era. Va ahí, pide, pero la mujer como que está muy... No entiende por qué está ahí, dice que no le gusta el lugar, que sus papás, que no es acostumbrada a estos lugares. Ernesto dice, bueno, aléjate de aquí, lárgate. Y la joven solo se va. En eso, de tanto tener la mente como él no ha tenido relaciones ya años, va a un lugar donde las mujeres se prostituyen. En ese lugar conoce a una chica, no me acuerdo muy bien el nombre, pero es una chica que comienza a tener como una conversación y al final se van a un cuarto privado para tener, pero no puede Ernesto porque al entrar ve que todito el cuarto está bien sucio por preservativos en el suelo, todo botado. En eso dice, no, yo no puedo con esto y se retira del lugar y mejor en vez de para satisfacerse, se masturba con revistas de Playboy.
Y en eso él piensa sangre, piensa todo. En eso va una iglesia. Ay, me olvidé de comentarle que el papá de Ernesto va a suicidarse la vida por la plaza. Ahora sigamos donde me quedé, que va a una iglesia. Ernesto. Ay, perdón, Ernesto. Campo Elías se va, perdón por decir todas las palabras, pero Campo Elías se va a un lugar, se va a la iglesia y como que quiere meditar, pero en eso sale el padre Ernesto a preguntarle qué está aquí, si tiene un problema. En eso Campo Elías le dice que tiene problemas, que ve sangre en su mente, que ve a personas en el suelo sangrándose. Ahí se acaba. El capítulo 6 se trata de fuerzas descomunales. En eso cuenta que el padre Enrique y el padre Ernesto tienen una conversación de que el padre Ernesto quiere dejar el sacerdocio por todo lo que ha pasado. Cuenta todita su experiencia, todo lo que ha pasado con ese señor que asesinó a su familia. Piensa todo lo que hace, que todo lo que quiere dejar el sacerdocio. En esto Enrique le dice: muy bien, avísame cuando te retires. Dice: está bien. En eso el padre Ernesto pasa por las calles de Bogotá. En eso encuentra a un niño, digamos de unos 6 años, creo que era. Le ve que está por una entrada muriéndose de frío. En eso el padre Ernesto se saca el chaleco, chompa, para cobijarlo. En eso hay más personas, pero como que algo le sucedió en la mente de Ernesto, que empujó a esas personas y se fue corriendo del lugar. Hay cuenta ahora también la de Andrés, en la de María, que María quiere vengarse de los que le violaron, y eso le dice a Pablo y Alberto para que hagan algo al respecto. En eso ellos buscan unos asesinos, unos sicarios para que asesinaran a esas personas. Lo buscan, dice que María quiere estar ahí, y para esa ocasión se viste de luto, se viste de negro y va al lugar y todo eso. Ahí encuentra y los asesina a las 2 personas. Ahora la parte de Andrés, en la que Andrés está con María y recuerda todas las veces que Angélica pudo engañarlo porque recibía llamadas. Llegaban a la puerta a tocar amigos para decir todo, pero recuerda que pudo engañarle ella con esas personas. Andrés se va. Está en la cita, luego cuando sale ve a Angélica y dice: vamos a un motel. En ese motel llegan a tener relaciones sexuales, y en eso Andrés, por la locura de pensar que otros hombres pudieran estar con ella, se quita el preservativo y se dice que ya está anunciado su muerte. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Parra, representante del primer C, y hoy junto a mis compañeros vamos a hablar sobre el libro Satanás, continuando en el capítulo 7 titulado La vida es así. El padre Ernesto se encuentra en la casa de la señora Irene hablando sobre su hija. La señora Irene le dice que su hija ha estado hablando mal del padre, diciendo que está sucia en pecado, que es un cobarde. También le comenta que su hija ha estado teniendo cambios físicos como una menstruación constante. El padre Ernesto le habla sobre el exorcismo que le planean hacer y de que no es muy probable. Igualmente, la señora Esther le suplica y el padre Ernesto le dice que hará lo posible, pero que no puede salirse de los conductos jerárquicos de la iglesia y que no tiene experiencia en ese campo para hacer él mismo el exorcismo. Él decide subir a ver a la muchacha nuevamente. Es aquí cuando siente otra vez el olor desagradable. Cuando entra a la habitación, la muchacha otra vez le habla con coqueteo, pero el padre intenta ir al grano. Es aquí cuando le agarra el brazo y lo hace arrodillarse. El padre Ernesto intenta no caer en la tentación y empieza a rezar. Cuando la muchacha por fin lo suelta, el padre Ernesto se levanta y la confronta preguntándole cómo se llama. La muchacha le responde: yo soy Legión. Cuando el padre sale de la habitación, se encuentra muy agotado y se desvanece en las escaleras. Cuando se despierta, logra ver a la señora Esther y siente el olor de las flores. Es aquí cuando se excusa de la mancha de su pantalón y decide salir de la casa de la señora Esther. Continuando con Andrés,
Él se encuentra en la Plaza Bolívar viendo pasar a los transeúntes y viendo todas las edificaciones y sus eventos pasados. Puede ver el Palacio de Justicia y la toma de rehenes. Puede ver y recordar el volcán de Armero y todas sus víctimas, en especial la niña Omaira que durante varios días fue tendencia internacional. Luego de eso, él piensa cómo el país puede estar tan estancado en un vacío del que no puede salir. Luego de eso, él decide ir a llamar a Angélica, pero Angélica está enojada con él y no quiere volver a verlo. Él accede a que no se vuelvan a ver. Después de eso se siente fatal, se siente muy mal y solamente quiere echarse a llorar. Entra a un bar, pide unos tragos y es aquí cuando un hombre se le acerca y lo saluda. Resulta ser que ese hombre es Campo Elías Delgado. Se sientan, toman y conversan un rato. Campo Elías Delgado le comenta que es profesor de inglés y de que cuando ellos hablan del libro en especial con el que él le enseña a su estudiante, Andrés nota que el hombre tal vez se pone melancólico o un poco triste. Campo Elías Delgado le dice que no podría retratarlo como un solo hombre, sino como dos. Tendría que ver sus dos seres para poder vencer a uno. Y Andrés intenta retratarlo en su mente, pero logra verlo entre humo, manchado de sangre y unas balas atravesando su cuerpo. Andrés decide salir del bar y puede oír nuevamente a Angélica diciendo que no lo quiere volver a ver. Luego de eso, María se encuentra en el restaurante Salerno con Pablo para despedirse de él, ya que quiere cambiar su vida y no quiere seguir trabajando ni con él ni con Alberto estafando a los hombres. Es aquí cuando Pablo le dice que no se preocupara ni por el apartamento y si necesitara dinero o volver a trabajar podría hablar con él. Pero ella se niega rotundamente y está dispuesta a entregarle su apartamento y dice que ella abrió una cuenta de ahorro. Se despiden con un beso en la mejilla y María acude a la iglesia del padre Ernesto a visitarlo después de tanto tiempo. Cuando llega, primero se queda en la parte de atrás un rato, observando al padre, viendo que sus rasgos casi no han cambiado. Cuando se levanta y va a verlo, él al principio no la reconoce, pero después sí. Se alegra muchísimo y la saluda y le invita a comer, pero María dice que quiere un favor y que quiere confesarse con él. Es aquí cuando van al confesionario y María le cuenta todo lo que ha pasado, desde que salió del bachillerato hasta que fue a beber bebidas calientes, luego se encontró a Pablo y Alberto y empezaron a estafar a los hombres. Luego cuando fue violada y cuando asesinó a los dos responsables y que no se arrepentía, pero de lo que sí se arrepentía era de haberse ido de su lado y no cumplir esa promesa de no alejarse, y que lo sentía mucho y que el único perdón que quería era el del padre Ernesto. El padre Ernesto dice que la va a ayudar y de que si la persona si la perdona. Capítulo 8, titulado Círculos Infernales. Padre Ernesto se encuentra frente a su mesa de trabajo en su estudio, hojeando los recortes de prensa que tiene en su carpeta estudiantil. Dicen que le recuerdan la constante descomposición del mundo. Puede leer sobre el joven César Padilla, de 17 años, que tenía todo un armamento en su casa. Cuando la policía lo confrontó, él argumentó que solamente quería estar preparado para cualquier eventualidad. Lee sobre los gobiernos torturadores y sobre la CIA. Lee sobre Carmen Romero, la muchacha de 18 o 19 años que secuestró a su propio padre durante 2 semanas y cuando la policía iba a llegar, ella los estranguló. También argumentó que ella era la verdadera víctima. Luego, la enfermera Conchita Rubio envenenó a más de 14 ancianos. Casi al final, el padre Ernesto puede reconocer su propia letra. Preveo la extensión de un continuo desorden, con su acompañamiento de inhumanidad y la tendencia hacia una bestialidad creciente. Preveo la barbarie. El padre Ernesto también logra leer sobre las brujas, sobre Satán, sobre sus planes abominables y sobre la destrucción del mundo.
decide dejar de leer y se va a la cita que tiene con el padre Darío de Brigar en la universidad. Cuando llega el padre Darío quiere hablar con él sobre la muchacha poseída. Llegan a la conclusión de que tal vez la muchacha solamente requiere de una ayuda psiquiátrica urgente. Y el padre Ernesto aprovecha para comentarle que se quiere retirar del sacerdocio, que quiere llevar una vida normal. El padre Darío de Brigar no se interpone y el padre Ernesto por fin es libre. Luego María se encuentra en su apartamento bebiendo una botella de vino tinto californiano antes de despedirse de su apartamento. Es aquí cuando siente que tocan a su puerta. Cuando va a abrir es una muchacha de unos 19 años llamada Sandra. Esta le pide permiso para pasar por su apartamento y brincar por el tejado hacia su casa. María no tiene ningún problema y la muchacha pasa. Luego de brincar, ella le dice si quiere tomarse un trago. María acepta. Es ahí cuando se conocen, hablan sobre los hombres, sobre las oportunidades, sobre su pasado, su futuro, y de un momento a otro se tiran sobre el sofá y hacen el amor. Luego Andrés se encuentra leyendo sobre Gawin, ve su diario y ve como un lobo se aleja de la manada. Vuelve a llamar a Angélica y Angélica lo vuelve a alejar y lo vuelve a tratar mal. Es aquí cuando Andrés explota y le dice todo lo que él cree que es la verdad, diciéndole que ella es una bestia manipuladora. Andrés decide llamar al padre Ernesto, que es su tío, para reunirse con él y hablar. El padre Ernesto no tiene ningún inconveniente y Andrés piensa en retratarse a sí mismo. Pone un espejo sobre la mesa y logra verse con una gran mancha roja en el cuello, 2 disparos de bala en la frente y los ojos completamente en pánico. Es aquí cuando Andrés salta hacia atrás y el espejo cae y estalla en 1000 pedazos. El capítulo 9 es titulado Buscar e inventar de nuevo. El padre Ernesto se encuentra mirando a la espalda y el cuerpo de Irene antes de darle la sorpresa de que renunció al sacerdocio. Irene al principio está un poco asustada, pero el padre Ernesto la hace entrar en razón, le dice que no la abandonará y que incluso la ayudará a terminar su bachillerato. El padre Ernesto le comenta que quiere ir a ver a la señora Esther y Irene le advierte que la muchacha ha empeorado, que ahora vuela por el aire, que la señora Esther se quiere mudar de allí. El padre Ernesto asiste al día siguiente en la mañana y es aquí cuando la señora Esther afirma que la muchacha ha empeorado, que ahora tiene llagas en la piel, que aúlla en las noches. Dice que su hija poseída dice que pronto habrán ríos de sangre por la ciudad y de que el padre Ernesto será asesinado. El padre Ernesto lo toma como calumnia y le da la lamentable noticia a la señora Esther de que su hija no será atendida por la iglesia, no será exorcizada. Y es aquí donde le dice que tiene que bajar y que viajar, y en una despedida muy incómoda él se va de allí. Andrés sigue leyendo el diario y sigue viendo las obras de Gauguin. Es aquí cuando Andrés le da un deseo de irse, de largarse, de estar solo, de ya no pertenecer a la misma cultura. Sale a la calle y en una librería se para y lee lo que parece ser su destino, los viajes. A Andrés le gustaría emprender un viaje definitivo. Recuerda cuando era niño en una excursión a la iglesia de Monserrate con su amigo Álvaro Pombo. Ambos alquilaron un telescopio a un anciano y sin querer vieron cómo el edificio de Avianca se incendiaba. En la noche el joven Andrés le decía a sus padres con arrogancia y superioridad: yo estuve ahí y vi todo en vivo y en directo. Es aquí cuando él vuelve a su estado mayor y ahora se encuentra pasando por unos hombres, unos policías y unos militares que están atendiendo una toma de rehenes.
Andrés sube a la Candelaria y llega hacia la iglesia del padre Ernesto, su tío. Se saludan, toman algo y Andrés le comenta todo por lo que estaba pasando, desde los retratos hasta Angélica y su deseo por irse. Pero el padre Ernesto logra persuadirlo de que no se vaya y logra hacerlo poner los pies en la tierra. Luego María se despierta al lado de Sandra. Al principio está un poco confundida por lo que pasó. Piensa en su mudanza, pero principalmente en su nueva relación. Ella primero deciden ir a desayunar y María se siente muy cómoda con la compañía de Sandra. Deciden volver a verse y cuando María se va a su apartamento, primero habla con Pablo, diciéndole que ya todo está listo, y antes de que Pablo le preguntara o quisiera sacar conversación con ella colgó. Llegó a su nuevo apartamento, humilde, pero dice que se sentía muy cómoda allí. Luego compró un colchón, unas almohadas y se preparó para ir a visitar al padre Ernesto. Cuando llegó conoció a Andrés y el padre Ernesto les dio la noticia de que había renunciado al sacerdocio y de que se iba a casar con Irene. Todos están muy felices y para celebrar, el padre Ernesto los invita a cenar en el restaurante Poseto. Y para finalizar, el capítulo 10, titulado Satanás. Campo Elías Delgado se encuentra con sus manos sudorosas y temblorosas, cambiando las páginas del libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es aquí cuando él está buscando una señal que le diga que él es el ángel exterminador, que él piensa en dos hermanos con el rostro igual, con el rostro idéntico dentro de nosotros. Piensa en el profesor de inglés y en el militar, y piensa en las palabras que le incitan a una transformación inmediata. Es aquí cuando su madre toca la puerta y le pregunta si está enfermo. Él lanza unos zapatos y la espanta. Es aquí cuando se decide. Se ducha, toma su revólver, su cuchillo y sus balas y decide ir a ver a su estudiante. Lo atiende su madre, la señora Matilde. Tienen una conversación en la sala, él toma Coca-Cola y le dice que se va a marchar, pero aprovecha y salta sobre ella, la golpea y la amordaza. Luego de eso entra a la habitación de Maribel, su estudiante, que casualmente estaba haciendo un trabajo para su clase. Es aquí cuando ellos tienen una conversación y él la abruma diciéndole algo sobre los dos rostros y el infierno. Es aquí cuando la abofetea, la tira a la cama, la amordaza y la apuñalea muchas veces antes de asesinarla. Luego va a donde su madre, la señora Matilde, le dice que ha matado a su hija y luego la apuñala 4 veces. Luego de eso se cambia la ropa y decide irse nuevamente. Mientras toma el autobús, decide ir a ver a uno de sus estudiantes en la universidad. Lo encuentra, habla un rato con él y luego se despide. Luego va nuevamente a su casa a confrontar a su madre. Es aquí cuando él decide asesinarla de un tiro en la cabeza y luego prenderle fuego. Luego de eso, él siente un poco de arrepentimiento al asesinarla, ya que era su propia madre, pero luego decide irse y seguir asesinando. Aprovecha el fuego y lo usa como excusa para entrar en los demás apartamentos y asesinar a estudiantes y a sus vecinos. Luego de eso, él toma un autobús y se siente un poco débil, lastimado. Va a ver a la señora Carmen y le dice que se va a ir muy lejos, pero que le agradece por haber sido tan buena persona con él. Luego de eso, Campo Elías decide ir al restaurante Poseto. Tiene su última cena, luego va al baño, alista su revólver y su cuchillo y sale asesinando a todas las personas. Es aquí cuando él se encuentra cara a cara no solo con el padre Ernesto, sino también con Andrés, y decide asesinarlos diciéndoles que ahora van a conocer el infierno.
Los asesina y también a sus dos acompañantes, María e Irene. Y con la sangre del Padre escribe en el suelo: yo soy Legión. Es aquí cuando él empieza a ver muchos mosquitos y mucha suciedad alrededor de él. Luego entra la policía y le disparan, pero ningún tiro acierta. Y él se lleva su revólver a la sien y decide él mismo acabar con su vida volándose la cabeza. Para culminar con este video, quiero contar la historia de Omaira Sánchez, una historia que conmovió mucho a la ciudad colombiana. El 13 de noviembre de 1985, en la ciudad de Armero, un nevado macizo estaba a punto de estallar. Muchas personas no tomaron la precaución y cuando el volcán despertó y estalló y botó muchas rocas y muchos lodo y la gente se ahogaba y las casas se derrumbaban, hubieron 20.000 muertos y como 2.000 sobrevivientes. Uno de ellos era Omaira. Cuando fueron una de las personas que tuvieron que vivir la peor catástrofe de Colombia. Entre ellas estaba la adolescente de 13 años, Omaira Sánchez. Ella, cuando comenzó a mirar las cámaras, estaba atrapada en un montón de casas caídas, de agua, de cadáveres, y cuando ella veía las cámaras preguntó si es que iba a salir, de qué televisión eran, y ellos le dijeron que eran de España. Y entonces ella dijo que si podía decir unas palabras, y entonces ella comenzó a decirle a su mamá que rezara para que esa gente le pudieran ayudar y para que ella pudiera caminar. Y comenzó a decir que su papá y sus hermanos la querían y que ella también la quería mucho, y al final se despidió con un adiós, madre. El periodista que estaba ahí con ella, que decía que pasó con ellas largas noches, que pasó con ellas hasta en el momento en el que ella deliraba, en el que ella se hacía pasar por una princesa, una reina, en el momento en el que ella igual decía, ya me tengo que ir a hacer la tarea o tengo que irme a la escuela, él era como que estaba ahí, le daba de comer y le hacía conversa. Él se llamaba Evaristo Canete. Él contaba que la historia de Omaira Sánchez fue una de las historias que quedó como que más clavada en el catástrofe que hubo en Colombia en 1985. Hubo otra Omaira también, se llamaba Omaira Medina, que ella dice que salía del hospital y que hubieron 3 días en el que ella se quedó sin comer, sin tomar agua, y que hubo un momento donde llegó a un lago donde estaba una señora con sus 2 hijas pescando, y que ella llegó y les decía que dónde estaba Dios, que ella quería hablar con ellos. Igual otras 2 señoras, y había mucha gente donde decía que había perdido a familiares y que se habían quedado solos, cuando también hubo una señora que dio a luz. Y los rescatistas decían que era la mejor noticia que ellos les podían dar en ese momento. Y bueno, volviendo al tema de Omaira, hubo mucha gente que se sumergió a ver si es que podían sacar a Omaira, porque Omaira tenía atoradas las 2 piernas, por eso ella no podía salir. Decían que abajo de ella estaba el cadáver de su tía, porque ella dijo que primero se había caído su tía y después ella. Entonces decían que no podían hacer nada, y que en un momento a Omaira fue como que le dio un infarto y se murió. Pasó muchas horas ahí, tenía las manos muy blancas y arrugadas, y entonces Omaira no soportó más y se murió. Los periodistas dijeron que fue muy triste para ellos, porque ellos veían como Omaira decía que ella era muy joven para morir, que ella todavía tenía que vivir, y fue para ellos muy triste ver a Omaira morir. Hubo también un niño que también nació el 13 de noviembre de 1985, donde dice que su mamá cuenta que
que ella tenía 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, y que ellos igual se murieron. Les aplastó las paredes de su casa y que igual se murieron y que el niño solamente como era bebé se quedó con ella. Igual 2 señoras que dijeron que entre montañas lleno de lodo pudieron sacar a sus 6 hijos adelante. Y así es como termina esa ciudad de Armero, así inundada de lodo del volcán que explotó. Y ya, esa historia colombiana es muy más reconocida por Omaira Sánchez porque dijeron que las palabras que ella tuvo hicieron que a todo mundo le dé como que sentimiento. Y ya, eso fue todo. Gracias por su atención y espero que les haya gustado el video.